Hola chicos, ¿cómo les va? Estamos acá con el siguiente trabajo práctico, el número 6, y antes de comenzar queríamos aclarar una cuestión del trabajo anterior, atento a las respuestas que hemos leído con la profesora Andrea sobre si es necesario trabajar la fuerza para la tonificación. Muchos de ustedes han respondido de que no era necesario trabajar la fuerza, y la realidad es que ese es el pensamiento común de las personas, que para tonificar no hace falta trabajar la cualidad o la capacidad fuerza. Para poder tonificar realmente es necesario el trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque la tonificación es una hipertrofia muscular, que va a ser el tema de hoy, sumado a una disminución del tejido graso. Estas dos cosas van a conformar lo que en las personas de manera subjetiva existe como el concepto de tonificación, que para el entrenamiento en sí no existe como objetivo a trabajar, sino que lo que se trabaja es la hipertrofia, que es lo que vamos a ver hoy, y luego, en una segunda etapa, el trabajo de disminución de tejido graso. Bueno, vamos al tema de hoy. Para tonificar necesitamos trabajar necesariamente la hipertrofia muscular. Bien, nosotros conocemos ya cuáles son las capacidades físicas: la resistencia, la flexibilidad, la velocidad y la fuerza. Para el trabajo de hipertrofia nos vamos a centrar en esta cualidad física, en la fuerza. La fuerza muscular, como todos ya sabemos desde el primer año de la escuela secundaria, es la capacidad motora que le permite al ser humano poder vencer o sostener o oponerse a una resistencia a través de la contracción muscular o acortamiento muscular. Nosotros podemos clasificar la fuerza en fuerza máxima, fuerza potencia, fuerza rápida, fuerza resistencia. Es decir, que no existe un solo tipo de fuerza. Hay muchas variantes de esta capacidad física. Nosotros vamos a trabajar algunas de estas tipos de fuerza en un programa de entrenamiento para la hipertrofia muscular. Ahora, para poder continuar tenemos que saber qué es la hipertrofia muscular. El concepto es el nombre científico dado al fenómeno del crecimiento del tamaño de las células musculares. Es decir, que lo que sucede con una fibra muscular es que sin entrenar tiene un tamaño, y entrenándola en hipertrofia y no en otra fuerza, ni en otra capacidad física como la resistencia o la velocidad, lo que vamos a lograr es el aumento de tamaño de la célula muscular, sin trabajar con el trabajo. Lo cual es, a nivel estético, una persona hipertrofiada es una persona musculada, pero esto es en términos de sexo femenino y masculino. ¿Por qué? Porque un hombre musculado no es igual a una mujer musculada. El común de la gente cree que una mujer que trabaja en sobrecarga, con peso, va a tener este cuerpo. Es decir, un cuerpo masculinizado. Esto es un mito. Este cuerpo solo es posible en una mujer con el uso de esteroides, que son hormonas masculinas, ni más ni menos. Ni este cuerpo masculino ni ese cuerpo femenino son posibles adquirir sin utilización de esteroides, es decir, sustancias que son hormonas o derivados de la hormona masculina, como la testosterona o otras hormonas que tienen que ver con la hipertrofia, como puede ser la hormona de crecimiento y otras. Pero son esteroides, es decir, que están prohibidos. Bien, ha pasado algo, un error. No se puede conectar a la red. A ver, ahí volvió. Perdón. Volviendo. Entonces dijimos que estos cuerpos no son posibles sin esteroides. La realidad es esta. Una mujer hipertrofiada es una mujer que tiene estas características. Cuerpo femenino, bien trabajado a nivel muscular. Aquí tenemos una comparación de hipertrofia femenina y masculina en los miembros inferiores. Los hombres adquieren mayores volúmenes y definición a nivel muscular debido a la testosterona, que es una hormona que produce los testículos. No hay forma de que una mujer pueda tener unas piernas de estas características sin el uso de esteroides.
las piernas femeninas mantienen su estética según su sexo. Entonces, la hipertrofia, vamos a resumirlo en el aumento del tamaño muscular. Aquí tenemos un atleta que no utiliza esteroides y trabaja la hipertrofia, y aquí tenemos un atleta que trabaja también la hipertrofia pero utiliza esteroides. Otro mito que vamos a tratar de desterrar es que no todo es lo que parece. Pareciera que este hombre, Mr. Olympia, de fisiculturista, es más fuerte que este señor que es el campeón mundial de halterofilia. Sin embargo, este hombre es muchísimo más fuerte y potente que este otro. ¿Por qué? Porque la hipertrofia es el aumento de masa muscular, no necesariamente de la fuerza. Para aumentar la fuerza, el músculo no aumenta notoriamente su tamaño. Pero eso es para otro trabajo. Lo que sí queremos que tengan en cuenta es que la hipertrofia es el aumento de la masa muscular y no tiene que ver con solamente la cantidad de fuerza que logramos conseguir. No son equivalentes la cantidad de fuerza a la cantidad de músculo. ¿Bien? Es decir, que la hipertrofia es esto: aumento de masa muscular. Este hombre usa esteroides, por supuesto. Este hombre es muy fuerte, pero trabaja la fuerza, aunque tiene un físico hipertrofiado, ¿no? Lógico, pero los objetivos son distintos. Bien, nosotros ya sabemos que en el entrenamiento lo que hacemos es, aplicamos un estímulo. El estímulo son ejercicios físicos que tienen una carga, es decir, una intensidad determinada, un volumen determinado y un descanso determinado. Y ante ese estímulo, con esa carga determinada, se produce la adaptación. Es decir, que esto forma parte del proceso de supercompensación. Nosotros tenemos un estado inicial de equilibrio biológico, aplicamos un estímulo, en nuestro caso para la hipertrofia, de sobrecarga, después veremos qué es, aplicamos un adecuado descanso y una adecuada nutrición y se va a producir el aumento del tamaño del músculo, la supercompensación. Es así que para poder lograr la hipertrofia se tienen que dar los siguientes supuestos. Tiene que haber una tensión mecánica suficiente, un estrés metabólico suficiente y un daño muscular suficiente. Si alguno de estos vértices o estos puntos no se adapta al entrenamiento, no se obtiene el resultado. ¿Qué es el estrés metabólico? Es el aumento en sangre de metabolitos como el ácido láctico, el hidrógeno, el fosfato. Es decir, que nosotros a nivel funcional tenemos que generar un estrés. Tiene que haber una tensión mecánica suficiente. Esto tiene que ver con el peso que vamos a utilizar. Si nosotros, y este es el gran error de las mujeres, no utilizamos un peso adecuado, no vamos a lograr el aumento de la masa muscular. Es decir, que tanto la tensión mecánica como el estrés metabólico deben ser altos. Lo cual va a producir un daño muscular. Es decir, el daño muscular no es que nosotros nos estamos lesionando, sino que con el trabajo de sobrecarga lo que logramos es un fenómeno que produce una inflamación de la fibra muscular, que son microlesiones en el músculo. A nivel microscópico estamos lesionando el músculo, que cuando se recupera genera este aumento de tamaño o hipertrofia, que es el resultado deseado. Entonces, el entrenamiento claramente para la hipertrofia es un entrenamiento de la fuerza. Y vamos a ver que la fuerza la podemos trabajar con mancuernas, que son las que se utilizan, pesas con una mano para que lo en criollo, barras con discos que varían en su peso. Acá tenemos otro tipo de barras, se llaman barras olímpicas. También hay ejercicios que son de empuje, ¿sí? Como trineos. Hay ejercicios que son de tracción, como por ejemplo las poleas. Es un ejercicio para trabajar dorsales, musculatura de la espalda. Y hay también otros que son camillas, estas para trabajar la musculatura del cuádriceps, que también son a través de poleas. Todos estos son ejercicios de sobrecarga. ¿Por qué? Porque se utiliza carga o pesos extra sobre nuestro propio peso corporal. Bien, ¿cómo tiene que ser el entrenamiento para lograr la hipertrofia? Tenemos que tener en cuenta que nuestro entrenamiento se va a constituir por una carga determinada. Y esta carga se divide en
frecuencia del entrenamiento, intensidad de ese entrenamiento y volumen de ese entrenamiento. Ahora, ¿qué es cada uno de estos? El volumen es ni más ni menos que el trabajo total. Cantidad de series, repeticiones, las multiplicamos, más el peso total que levantamos, sumando todas las series y repeticiones, nos van a dar el volumen de trabajo. La frecuencia tiene que ver con la cantidad de sesiones de entrenamiento por semana o por mes, o bien en un día, porque los atletas de alto rendimiento trabajan más de una sesión de entrenamiento por día. Y la intensidad tiene que ver con el porcentaje que utilizamos de una RM. Vamos a explicar qué es esto. La intensidad en los trabajos de fuerza se mide por porcentajes. Nuestro 100% es el resultado de hacer un ejercicio y podemos hacer nada más que una sola repetición. Es decir, me pongo 100 kilos de peso en la espalda con una barra, supongamos que es mi fuerza máxima. ¿Y cómo me doy cuenta que es mi fuerza máxima? Porque solo puedo hacer una repetición máxima. Bajo, subo, bajo y no puedo mecánicamente hacer otra repetición más. Es decir, esa es mi fuerza máxima, esa es mi RM. Entonces, si yo quiero trabajar el 80% de mi RM máxima, dijimos que mi RM yo hice con 100 kilos, número redondo para que ustedes lo entiendan, tendré que trabajar con 80 kilos en vez de con 100. Ese es el 80%. ¿Se entiende? Entonces, la intensidad tiene que ver con el porcentaje de la repetición máxima. Entonces, el número total de series y repeticiones, como dijimos antes, nos va a dar el volumen. La intensidad va a estar dada por el número de repeticiones, la velocidad de ejecución, la complejidad del ejercicio y la duración de las pausas. Es decir, que nosotros la intensidad la vamos a manejar con el porcentaje de RM y, por ejemplo, con los descansos. Vamos a tener un trabajo más intenso si descanso menos, un trabajo menos intenso si descanso más. ¿Sí? Tiene que ver con la recuperación. Si yo trabajo más repeticiones, voy a trabajar más volumen, pero si esas repeticiones las ejecuto con mayor velocidad, va a ser más intenso. ¿Se entiende? Y si las trabajo con una mayor porcentaje de mi RM o de mi fuerza máxima, va a ser más intenso. Bien. Entonces, volumen, intensidad y el otro elemento de la carga es el tiempo de descanso. Para la hipertrofia, a grandes rasgos, no va a superar nunca el minuto y medio. Vamos a descansar nunca más de un minuto y medio. Más de 3 minutos es mucho descanso. Entonces, ojo con descansar y utilizar los descansos para otras cosas. Es fundamental descansar no más de un minuto y medio entre serie y serie. Cuando terminamos un ejercicio, después vamos a ver, ahí sí puede haber un descanso mayor, pero entre serie y serie no. Bien, otra cosa fundamental para que se logre la hipertrofia, mucha gente entrena muy fuerte, con un entrenamiento muy específico, pero no tiene una dieta suficiente o adecuada para lograr este incremento de masa muscular. Para que lo comprendan, no puedo levantar una pared solamente con cemento, necesito de los ladrillos. Y los ladrillos me lo da la nutrición. Debemos alimentarnos adecuadamente y la alimentación para la hipertrofia es particular, donde hay algo fundamental que son las calorías y la cantidad de proteínas. Es decir, que el entrenamiento de hipertrofia y la nutrición van de la mano. Es más, el 70% del trabajo de hipertrofia en los resultados está dado por la alimentación. Ahora, algo muy importante para la hipertrofia es cuánta proteína necesitamos para que el músculo se desarrolle. No se olviden que el músculo está compuesto por proteína. Para que ustedes puedan hacer la cuenta fácilmente, acá tenemos un esquema de personas que no hacen actividad física, personas que hacen actividad física dividido entre hombre y mujer, y luego en las dos etapas del entrenamiento de la hipertrofia, que tiene que ver con el volumen, un aumento de peso, donde aumentamos la masa muscular, y luego una definición donde bajamos la cantidad de grasa, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Nosotros estamos centrando acá en el volumen.
Para que el músculo crezca necesitamos una cantidad de calorías superior a la que nuestro cuerpo necesita, es decir, un estado hipercalórico. Debemos consumir una cantidad de calorías mayor que la que necesitamos. Y a la vez, la cantidad de proteína tiene que ser la adecuada. Una ecuación sencilla para que hagan es el doble de mi peso en gramos de proteína que debo consumir. Es decir, peso 70 kilos, necesito 140 gramos de proteínas por día. Ahora, alimentos ricos en proteína, acá tenemos varios, y les damos las medidas de cuántos gramos tiene una porción. Es decir, una pechuga de pollo de 130 gramos tendrá 30 gramos de proteínas. Un churrasco de 130 gramos sin grasa tendrá 30 gramos de proteína. 5 huevos completos tendrán 30 gramos de proteína. Y aquí tienen más alimentos que, si ustedes respetan esa cantidad de gramos, tendrán 30 gramos de proteína. Es decir, 70 kilos, 140 gramos de proteína, tendré que consumir muchos de estos alimentos durante el día si quiero que mi musculatura crezca. Caso contrario, no voy a lograr resultados, tanto en hombres como en mujeres. Y recuerden que la mujer tendrá esos cuerpos femeninos que mostramos y no ese cuerpo hipertrofiado masculino que también mostramos. Por eso es que las mujeres deben comer igual. Es decir, ¿qué debería comer si soy mujer para aumentar mi masa muscular? Exactamente lo mismo. El doble de tu peso, o si tenés sobrepeso, ese sobrepeso no hay que contarlo, sino hay que tener en cuenta con mi edad, talla y altura, cuál es el peso ideal y multiplicarlo por 2. Y ahí sé cuántos gramos de proteína tengo que consumir. Si no lo hago, voy a seguir estando flácido. No lograré la hipertrofia, que es esa dureza muscular y esa forma muscular deseada, tanto para hombres como para mujeres. Bien, una nutrición deficiente que va a lograr un cuerpo frágil en vez de un cuerpo fuerte. ¿Sí? Porque si no tengo las proteínas, por más que entrene y haga actividad física y haga dieta para bajar de peso y para mantener un bajo peso, lo que voy a lograr en realidad es un cuerpo frágil y con un efecto rebote que engordo muy fácilmente. ¿Por qué? Porque la masa muscular gasta energía. Y si tengo mayor hipertrofia, voy a consumir más energía durante todo el día. Entonces, sintetizando, para lograr una hipertrofia muscular necesito buen descanso, dormir bien, fundamental el sueño. Si no duermo 8 horas por día, no voy a lograr que mis músculos crezcan. Entrenamiento adecuado y específico para hipertrofia y una dieta adecuada. ¿Es igual cualquier dieta? Ya vimos que no. Debe ser una dieta rica en proteínas. ¿Cuáles son los beneficios de la hipertrofia? A nivel cardíaco vamos a obtener un menor riesgo cardiovascular. Vamos a obtener un peso ideal y mantener este peso ideal. ¿Por qué? Porque un cuerpo que tiene más musculatura va a consumir más energía hasta cuando duerme. Porque esas células necesitan vivir y funcionar. Y nos va a permitir en cualquier edad tener mayores niveles de energía. Y también nos va a permitir tener una mayor longevidad, es decir, vivir mayor cantidad de años. Atento a que tiene beneficios para la salud. Entonces, chicos, para el trabajo de hipertrofia podemos resumir que debemos tener una dieta adecuada, consumir una cantidad de nutrientes suficiente para tener una dieta hipercalórica, trabajos de fuerza donde haya gran tensión muscular, es decir, con pesos entre el 60 y el 85% de nuestra fuerza máxima. Tenemos que tener descansos de no más de 1 minuto y medio y vamos a trabajar siempre entre 8 y 12 repeticiones. Eso nos va a garantizar que estamos impactando sobre la hipertrofia. Esto no significa que si yo no trabajo de esta manera no voy a hipertrofiar. No voy a hipertrofiar con la misma calidad y cantidad. Es decir, que si no hago ninguna actividad física y empiezo a hacer algo de actividad física, voy a empezar a conseguir un poquito de tono muscular, pero no el deseado. ¿Se entiende? Si yo quiero un cuerpo tonificado, necesito trabajar
la fuerza con un descanso adecuado y una alimentación adecuada. Nos vemos la próxima con el siguiente trabajo práctico donde vamos a ver cómo quemar grasas. Chao chicos.